El día de mañana, Argentina realizará las elecciones legislativas de medio término. Además de determinar la composición de ambas cámaras del Congreso, las elecciones determinarán, por sobre todas las cosas, el destino político del presidente Javier Milei y su gobierno, acorralado por la crisis económica, como así también por los escándalos de corrupción. Las encuestas vaticinan una clara derrota del gobierno, pero nosotros realizamos una predicción mucho más audaz aún. Las elecciones de mañana establecerán el final del proyecto Milei y podrían incluso desencadenar una crisis y la caída de su gobierno. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzamos la transmisión número 276 de Demoliendo Mitos en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. En esta transmisión vamos a establecer el foco en Argentina porque vamos a realizar un análisis de la situación política y económica argentina desde una perspectiva geopolítica. En los últimos tiempos no realizamos análisis nacionales, sino regionales o incluso globales en nuestro canal, pero a raíz de las elecciones de medio término el día de mañana y a raíz de mi visita en estos momentos a mi querida ciudad de Buenos Aires y a mi querida país, la Argentina, hoy una vez más vamos a establecer el foco en un país en concreto, en este caso la República Argentina, pero desde una perspectiva geopolítica, eso sí. Comencemos entonces con un análisis de la situación general, del contexto desde lo más grande hacia lo más pequeño. El mundo aparece en una transición fundamental, estructural, sistémica, determinante. Por un lado, podemos realizar una interpretación desde lo más cercano y podríamos establecer que presenciamos la transición de un orden unipolar hacia un orden multipolar, lógicamente un orden unipolar liderado por Estados Unidos, y la transición en este caso aparecería en dirección hacia un orden multipolar encabezado por China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica, naturalmente los Estados Unidos también, pero ya con muchos países en el tablero internacional. Sin embargo, si realizamos un análisis de esta transición desde una perspectiva un poquito más lejana o un poquito más amplia, entonces podríamos establecer, como muchos analistas, ya no sencillamente un cambio de la unipolaridad iniciada después de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría y el comienzo de la unipolaridad estadounidense. No, ya no solo eso, sino que incluso podríamos establecer que en el presente presenciamos una transición entre el orden hegemónico de Estados Unidos instituido desde finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? El orden político y económico iniciado después del periodo de transición entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con la crisis de los años 30 en el medio, a partir de el cual el Imperio Británico, antes de esta transición, el poder principal, el poder mayor, el hegemón del mundo, retrocede, abandona el centro y en su lugar aparecen Estados Unidos. Desde el 45 en adelante, lo acompañará naturalmente la Unión Soviética también en los años sucesivos, pero la estructura mundial la va a determinar Estados Unidos y así, por ejemplo, aparecerá en ese momento la ONU, las Naciones Unidas, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y todas las instituciones occidentales basadas en la hegemonía estadounidense. Así que
transición en el mundo vista desde cerquita de lo unipolar hacia lo multipolar, de un orden unipolar hacia un orden multipolar, vista con un poquito más de distancia, transición de la hegemonía estadounidense iniciada después de la Segunda Guerra Mundial hacia una nueva hegemonía en disputa. E incluso podemos, si queremos caracterizar a este periodo de transición desde una perspectiva más amplia, podemos también conceptualizar esta transición como el fin de la hegemonía occidental, ya no solo de Estados Unidos, sino de Occidente sobre el mundo. Y claro, en ese caso debemos retroceder temporalmente mucho más, porque ahí aparece en cuestión no ya solamente la hegemonía de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, sino la hegemonía cultural, civilizatoria de todo Occidente, con lo cual podríamos retroceder por lo menos 500 años, más o menos, hasta la llegada de los europeos a América, e incluso algunos analistas un poco más osados realizan una interpretación aún más profunda y establecen el fin de la hegemonía civilizatoria de Occidente, la cual comenzaría alrededor de 2000 años atrás, ¿sí? Cuando, bueno, con más o menos el periodo el periodo del Imperio Romano de los años de Jesucristo, ¿sí? Más o menos 2000, en realidad 2000 años y piquito, un poquito más, 2000 años de historia occidental, de historia judeocristiana, de hegemonía de la cultura y la civilización occidentales. 2000 años terminados en este momento. Quizás nosotros no acompañemos una visión tan radical de la transición de este momento, no desaparecen esos 2000 años de historia, ciertamente, pero sí presenciamos una transición de una hegemonía occidental situable en sus inicios 500 años atrás, con un centro en Occidente, un centro en Europa y posteriormente en América del Norte, hacia una nueva hegemonía con un centro en África. Esta es la dimensión de la transición en la cual aparecemos. Y estoy comenzando desde lo más amplio y vamos a realizar paso a paso un avance en nuestro análisis hacia las elecciones de mañana de Milei. Así que tranquilos, comenzamos con un análisis geopolítico amplio, pero de a poquito vamos a presentar cada vez más detalles sobre la situación actual. Bueno, esta transición, por cierto, está acompañada, lógicamente, esta transición de un orden geopolítico, está acompañada, lógicamente, por una transición económica también, por una transición de un sistema económico a otro sistema económico. Todo en el marco del capitalismo, sí, pero de distintas variaciones del capitalismo. Y así presenciamos en este momento una transición del capitalismo encabezado por Estados Unidos, ¿sí? Algunos teóricos a esto lo llaman el ciclo de acumulación estadounidense, posterior al ciclo de acumulación británica con el Imperio Británico, ¿sí? Hasta, una vez más, el periodo de entreguerras, el final de la Segunda Guerra Mundial, así como antes del ciclo de acumulación británico aparecía el ciclo de acumulación capitalista holandés y antes de ese genovés. Esa es la historia del capitalismo con algunos estados como cabezas de esos sistemas económicos y políticos. Bueno, en el presente aparecemos en una transición económica también, signada por el fin de este ciclo de acumulación capitalista encabezado por Estados Unidos con un proceso de financiarización. Y aquí, por cierto, quiero referenciar a alguien, realizar una pequeña referencia, porque últimamente aparezco muy metido en la lectura de Arrighi, de Giovanni Arrighi, un teórico italiano, un economista italiano, teórico de los sistemas mundo, ligado también a Emanuel Wallerstein, otro teórico de esta perspectiva, quien determina que efectivamente en los
más de 500 años de historia del capitalismo. Para esta perspectiva, el capitalismo no comienza con la revolución industrial en Reino Unido, sino que comienza antes, incluso más o menos en el largo siglo XVI, y la revolución industrial en Reino Unido en realidad representa una fase de ese capitalismo. Bueno, en esa larga historia del capitalismo, cada una de las fases encabezada por un Estado hegemónico, una vez más Génova, Holanda, Reino Unido, Estados Unidos, posiblemente China en su próxima fase. Bueno, cada una de esas fases está caracterizada por un periodo de consolidación de ese poder político y hegemónico dominante, luego de crisis y finalmente de decadencia. Y cada una de esas decadencias está caracterizada por un proceso de financiarización, ¿sí? El hecho de que en los últimos años de un ciclo de acumulación capitalista de este tipo, la potencia hegemónica abandona la forma de acumulación industrial, la forma de acumulación productiva, para metamorfosear hacia una economía financiarizada. Algo muy parecido a lo sucedido por el viejo imperio británico, de una máquina industrial, recuerden estos los inicios de la revolución industrial, devenida en los últimos años del siglo XIX y en los principios años del siglo XX en un centro meramente financiero, la City de Londres, y no más que eso. Y algo parecido presenciamos en Estados Unidos. En algún momento, una máquina industrial con una economía pujante, Segunda Guerra Mundial, posterior, naturalmente la década del 50, 60, incluso hasta los 70, pero a partir de los años 80, con el neoliberalismo, comienza un periodo de financiarización. Y hoy día, básicamente, ¿quién determina los destinos de la economía estadounidense, como así también de la política estadounidense? Básicamente Wall Street, ¿sí? Y el periodo de financiarización típico del final de un ciclo de acumulación encabezado por un Estado, ¿sí? También retrocede a Riggi más atrás y recuerda, por ejemplo, que los genoveses, los capitalistas genoveses, de hecho, realizan el financiamiento del viaje de Colón, realizan un financiamiento de la corona española para el viaje posterior de Colón hacia las Américas, justamente en un periodo de financiarización de esa incipiente burguesía genovesa en el siglo XVI y XVII. Así que atención a esto, súper interesante. Este proceso de financiarización de la economía en realidad representa un síntoma de la decadencia de los Estados Unidos como potencia hegemónica en lo político y en lo económico. Esta, entonces, la situación general, el contexto mundial importantísimo para el análisis luego de cada uno de los casos nacionales, y en este contexto reacciona la potencia en decadencia, Estados Unidos, con un endurecimiento de su política hacia su área de influencia, hacia lo que ellos conceptualizan como el patio trasero, hacia América Latina. Y aquí aparece Milei, ¿sí? Aquí aparece Milei como también producto de esta crisis. ¿De qué manera lo vamos a presentar en un ratito? Pero aquí aparece Milei como un títere, un súbdito, un estado servil en el patio trasero de los Estados Unidos, en América del Sur, en una posición geopolítica estratégica. Y una vez más, su aparición también responde a esta crisis. ¿Por qué? Porque todos estos gobiernos, como el de Milei, el de Bolsonaro, el de Trump, o como los eventuales gobiernos de las nuevas extremas derechas en Europa y en otros lugares del mundo, también aparecen en el marco de esta crisis como una respuesta falaz a las tres grandes consecuencias de esta crisis geopolítica y geoeconómica, de esta transición de la unipolaridad a la multipolaridad, de esta transición hacia el fin de la hegemonía estadounidense y el comienzo de una nueva hegemonía presumiblemente
de China, una transición desde este capitalismo impulsado por Estados Unidos, este sistema de acumulación estadounidense, neoliberal, en abierta crisis, y eso genera básicamente tres grandes consecuencias a escala global. Por un lado, una tremenda concentración de la riqueza, súper ricos, hiper ricos, y una desigualdad galopante y cada vez mayor, ya comparable con los tiempos victorianos. Por otro lado, genera esto, lógicamente, un vaciamiento total y absoluto de la democracia, un deterioro total de la democracia y la generalización de un clima de época de los políticos son todos corruptos, la política no me, los políticos no me representan. Y en tercer lugar, desde lo cultural, esta crisis determina la generalización de una cultura del hiperindividualismo, ¿sí? Todo el mundo metido en sí mismo, cada quien en un sálvese quien pueda, y cualquier posible construcción colectiva, desde un partido político hasta un sindicato, pero también la propia familia, la iglesia, todo desaparece en la familia, naturalmente también, todo desaparece en la autorreferencialidad del individualismo. Como máximo exponente de eso, esta porquería, ¿sí? Una pantalla frente a nuestros ojos y la idea de nuestra individualidad como el centro del mundo y como la única forma posible de relación con nuestro entorno, generando cada vez más distancia de nuestros seres, bueno, con todas las consecuencias propias de esto, ¿no? Nada más, recuerden la definición de Platón respecto al ser humano, al hombre, el hombre en el sentido del varón y la mujer. El hombre representa un animal político, un animal social y político. Bueno, si el hombre abandona su dimensión social y política, solo aparece entonces la dimensión de animal, ¿sí? De bestia. Y este es el proceso generalizado, y en este contexto, en todo el mundo, no solo en Argentina, a nosotros los argentinos nos congratula el convencimiento de nuestra excepcionalidad y para nosotros Milei representa una excepción. No, no. Milei aparece como uno más en un fenómeno a escala global de uno más de estos personajes surgidos al calor de esta crisis, los cuales responden a esta crisis una vez más basada en la desigualdad, en el deterioro democrático, en el hiperindividualismo, responden a esta crisis sin acometer las causas, sino estableciendo chivos expiatorios. Los mexicanos, en el caso de Trump en Estados Unidos, los negros, los indígenas, los homosexuales en el caso de Bolsonaro, los musulmanes en los casos europeos mayormente, y así, pero en el caso argentino presenta, en este caso sí, quizás algo excepcional, quien aparece como el malo de la película, el responsable de todos estos problemas tan profundamente arraigados en el marco de una crisis tan grande, de tan larga duración. Bueno, básicamente Milei presenta al Estado como responsable de esto, al populismo, una categoría muy, pero muy etérea, el populismo como responsable de todos estos males, incluso a veces a los pobres como responsables de la pobreza. ¿Por qué esto? ¿Por qué esta construcción particular de un chivo expiatorio de estas características en la sociedad argentina? Bueno, porque en gran medida la sociedad argentina desciende de la mixtura de los pueblos originarios, bueno, una parte naturalmente también de los esclavos traídos del continente africano y de los migrantes europeos, ¿sí? Y toda esa mezcla generó no solamente la composición étnica de Argentina, sino también los horizontes culturales de los argentinos. Entonces, un discurso muy racista, muy anti-extranjero, muy antimigratorio, muy antimusulmán. Bueno, acá carecería de arraigo, de atracción para el común de la gente. Por eso Milei, ¿a quién presenta como malo de toda esta película? Al Estado y a los pobres, básicamente. ¿Sí? Esta quizás la característica excepcional de Milei. Y curiosamente, y precisamente por esto, esta ultraderecha, en el caso de Milei,
no presenta, como en el caso de Trump, de Bolsonaro, en el caso, por ejemplo, de Le Pen o del AfD en Alemania o de Nigel Farage en Reino Unido, no presenta un componente nacionalista de rechazo a los globalistas, como los llaman. En realidad llaman globalismo al neoliberalismo progresista, pero no presenta ese componente nacional, sino todo lo contrario. En el marco de un orden en decadencia, en lugar de establecer el orden en decadencia como causa de la crisis, realizan, por el contrario, una reivindicación ciega, radical, furibunda de ese mismo orden en decadencia. Entonces, si la sociedad aparece rota por el neoliberalismo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución de Milei a todos estos problemas? Más neoliberalismo. Ellos lo llaman anarcocapitalismo, pero en realidad representan eso, un ultraneoliberalismo radical y acelerado. Esas son las características de Milei y esa es la razón de su surgimiento, ligado naturalmente también, sin lugar a dudas, al pésimo gobierno anterior al Centro Fernández. Como recordamos a Alberto Fernández, un gobierno fallido, bueno, corrupto, etcétera, etcétera, pero esa explicación puede aparecer en lo electoral. Como proceso social, político, económico, Milei en realidad responde a todo conjunto de causas recién reseñados, ¿sí? Y así comienza Milei como ultra neoliberal, un gobierno basado en los lineamientos neoliberales de toda la vida, solo que de manera más extrema aún. ¿Qué características presenta el neoliberalismo en el mundo y en particular en América Latina y en Argentina? ¿Qué tipos de gobierno establecen? Bueno, por sobre todas las cosas, gobiernos desindustrializadores y financiarizadores, ¿sí? Comienzan una política de apertura total, apertura económica en lo comercial, apertura económica en lo financiero. Esto genera inmediatamente la destrucción de la industria y el auge de las finanzas especulativas. Por otro lado, lógicamente, como buen neoliberal, comienzan un proceso de destrucción del Estado, con la esperanza de que en su lugar aparezca el mercado como reemplazo natural del Estado, y así comienzan las privatizaciones, y así comienzan los desastres también, como por ejemplo el escándalo en el caso de Argentina de la ANMAT. ANMAT llaman en Argentina a la institución estatal encargada del control de los medicamentos, ¿sí? De manera que en las farmacias y en los hospitales de la Argentina aparezcan medicamentos certificados por el Estado, seguros, controlados. Bueno, la destrucción, el desguace de todo el Estado e incluso de esta institución generó, por ejemplo, que apareciesen empresas, en particular una de ellas, vendiendo drogas adulteradas y que esto haya desencadenado la muerte de muchas personas por la falta de controles a los medicamentos. Simplemente un ejemplo de esta destrucción del Estado, el mercado apareciendo en su lugar y generando, bueno, un desastre, ¿sí? Porque el Estado debe presentar una función regulatoria del mercado. De lo contrario, el mercado, impulsado en las ganancias, puede perpetrar cualquier barbaridad con tal de generar más ganancias, porque esa es la lógica mercantil. Además, el gobierno de Milei estuvo caracterizado desde el principio por una política de dólar barato. Sí, en realidad él quería la dolarización de la economía argentina, una muestra más de su lacallaje, sí, quería abandonar directamente la moneda nacional y establecer el dólar como moneda, pero como Argentina carecía de dólares de respaldo para esta política y Estados Unidos no convalidaba esta locura, entonces estableció, por el contrario, una política de dólar barato, ¿sí? Esto con la esperanza de la reducción de la inflación. Si el dólar más o menos aparecía barato y los salarios congelados a pesar de la inflación, esto debía generar una baja de la inflación. Generó en efecto una pequeña baja de la inflación a costa, una vez más, de la destrucción de la economía, de 2 años de recesión y contando, de la desindustrialización, del desempleo, de una debacle
económica, pero claro, para poder realizar una política de dólar barato, debía permanentemente generar deuda. De lo contrario, no podía establecer un precio bajo del dólar sin dólares disponibles para que quien los quisiera pudiera realizar la compra de esos dólares a precio reducido, ¿sí? Debía comercializar dólares, debía presentar dólares en el mercado para quien los quisiera a ese precio muy bajo garantizado por el Estado. Y esto generó un endeudamiento tremendo del país, sumado al endeudamiento ya heredado, endeudamiento, por cierto, iniciado por Macri, pero con el mismo ministro de Economía que Milei, con Caputo. En aquel momento, por cierto, ¿quién determinó la entrega de los dólares para ese endeudamiento? Bueno, primero, lógicamente, los mercados de capitales, ¿sí? El sector privado, cuando los propios grandes bancos de inversión determinaron que Argentina no podría responder a esa enorme cantidad de deuda generada, esa enorme cantidad de dólares prestados, comenzaron a abandonar el país y debió llamar Macri desesperadamente al Fondo Monetario Internacional y respondió el Fondo Monetario en aquel entonces con Trump como presidente en su primer mandato: sí, querido Mauricio, vamos a despachar el préstamo más grande de dólares en la historia del Fondo Monetario Internacional y en la historia de la humanidad, por cierto, en contra de todos los estatutos propios del Fondo Monetario Internacional, y con estos dólares vas a poder, vos también en su momento, Mauricio Macri, vas a poder generar una política de dólar barato y así conquistar la reelección. Bueno, no pudo esto Macri ni con los 50.000, en realidad 55.000 millones de dólares prometidos por el Fondo Monetario Internacional, finalmente entregados 45.000, porque este desastre determinó la caída de Macri, la llegada a un nuevo gobierno y el abandono de esa última parte del préstamo, pero sobre esta base de 45.000 millones de dólares de préstamo, de deuda, por cierto, con el Fondo Monetario Internacional, más un montón de deuda con los fondos de inversión y con los grandes prestamistas a escala global. Sobre esa base comenzó Milei con una vez más una política de endeudamiento y dólar barato, y esto generó así la necesidad de nueva deuda, más y más dólares para el sostenimiento de algo insostenible, destruyendo a la vez en paralelo la economía argentina. ¿Cómo generó la primera gran llegada de dólares? A través de una política de blanqueo, ¿sí? Básicamente muchas personas, o por sobre todas las cosas, las clases dominantes argentinas, generan sus ganancias en el país y luego realizan una fuga de divisas, realizan una fuga de esas ganancias dolarizadas hacia el extranjero. Bueno, él generó una amnistía, un perdón para todas esas personas y los llamó a que por lo menos realizaran la repatriación de una parte de esos dineros aquí en la nueva Argentina, de la igualdad, de las grandes oportunidades, en realidad de los grandes negocios y los grandes negociados corruptos, pero así generó la primera entrada de dólares con alrededor de 25.000 millones de dólares en su momento. Bueno, al poco tiempo ese dinero desapareció, ¿sí? En esta política de financiarización, de especulación financiera y de la entrega de estos dólares a los grandes grupos económicos, queriendo dólares baratos, una vez más para la fuga de sus ganancias en el país hacia el extranjero. Y entonces, en aquel entonces, recuerdo que nosotros vaticinamos que el gobierno debería realizar inmediatamente una devaluación, porque no podría más con el sostenimiento de este tipo de cambio, con el dólar muy barato y con muchísima especulación en cuanto, una vez más, a la compra de esos dólares baratos y a su fuga hacia el extranjero por los grandes grupos económicos. Bueno, pero ahí apareció el Fondo Monetario Internacional, una vez más, como siempre, bajo las órdenes de los Estados Unidos. La directora actual, Georgieva, una polaca, en última instancia responde naturalmente a Estados Unidos, y Trump ahí determinó un auxilio más, no directamente del bolsillo de los estadounidenses, sino de todo el fondo, con un nuevo préstamo, además del anteriormente mencionado de 55.000 con Caputo durante Macri, ahora con el mismo ministro de Economía, Caputo, durante Milei, otros 20.000 millones
de dólares. Esto en abril apenas, hace algunos meses. Todo esto además va generando una hipoteca del futuro, porque, claro, las generaciones futuras y por sobre todas las cosas los próximos gobiernos deberán responder por esta maldita deuda, una vez más, recibida y entregada nuevamente para los grandes grupos y su fuga al extranjero. Bueno, Milei después de este último préstamo, a los pocos meses, una vez más aparecía al borde de la cesación de pago, la economía argentina en recesión, al borde de una nueva crisis, y antes de ese colapso, hace precisamente 2 semanas realizó un viaje a Estados Unidos, desesperado antes de las elecciones, para un nuevo salvataje. Y respondió Trump con el anuncio de un nuevo salvataje, con un supuesto swap de monedas, un intercambio de monedas. Es una forma indirecta de endeudamiento. Bueno, un país realiza la compra de la moneda del otro para generar estabilidad en los mercados de divisas, y entonces esos dólares utilizados para la compra de pesos aparecen por un tiempo a disposición de un país hasta su devolución años más tarde, y eso supuestamente ayuda a la estabilización de una divisa. Claro, este préstamo supuesto, porque en realidad también una mentira, pero presenta condiciones, lógicamente. ¿Cuáles las condiciones de Trump? ¿Qué quiere Trump? Bueno, quiere los recursos naturales, quiere una base de Estados Unidos en Tierra del Fuego, pero por sobre todas las cosas, en el marco de esta transición antes mencionada, del mundo unipolar hacia el multipolar y de esta crisis de la economía encabezada por Estados Unidos, ¿qué quiere? Quiere la salida de China. Entonces comenzaron ya desde el principio, quiere la salida de China de su patrio trasero, de América Latina y de Argentina. Entonces comenzaron desde el principio los estadounidenses diciendo, bueno, este préstamo, sí, con este préstamo vamos a ayudar a Argentina, pero para eso todas las inversiones chinas e incluso los préstamos previos de China, porque China ya había ayudado con préstamos a la Argentina, deberán abandonar el territorio nacional de Argentina. Bueno, debieron rectificar al poco tiempo, porque si efectivamente otro swap de monedas, otro préstamo indirecto, pero de China anterior a la Argentina, si ese préstamo debiera desaparecer al día de hoy, entonces la economía argentina colapsaría inmediatamente, con lo cual ningún sentido en el salvataje de los Estados Unidos. Rectificaron, pero poquito tiempo después, como siempre, Trump, ido de boca, charlatán, bocazas, en una conferencia de prensa lamentable, la presentamos aquí junto a Milei, realizó un anuncio condicionando toda esta ayuda no solamente a la salida de China, no solamente, ya no, bueno, no de este intercambio de monedas chino, pero sí de las inversiones chinas, sí de las supuestas bases militares chinas o cualquier cooperación de Argentina en términos económicos o políticos con China. Además, estableció una nueva condición. ¿Cuál la condición está puesta en aquella conferencia de prensa? Bueno, básicamente la victoria electoral de Milei, cuando todas las encuestas vaticinan lo contrario. Esto generó nuevamente un desastre en Argentina. ¿Cómo que esta ayuda solamente si gana Milei? Si Milei va a perder, entonces de cualquier manera la economía en cesación de pagos, default, declaración de impago de la deuda externa, caos, bueno, debacle económica. Bueno, después de esto, después de este último desastre de hace una semana, para colmo, en un viaje en avión, respondiendo a una pregunta de una periodista cercana a Fox, ¿sí? Y por ende cercana a los sectores conservadores, Trump respondió a la siguiente pregunta: ¿por qué ayuda a Argentina si ayudar a Argentina genera perjuicio para los productores agropecuarios estadounidenses, debido a la competencia lógica entre los productores de soja argentinos y los productores de soja estadounidenses? Y respondió Trump muy enojado: usted no sabe de lo que está hablando, Argentina está luchando por sobrevivir, Argentina está casi muerta. Bueno, explosión aquí. Además, recuerden esto, por sobre todas las cosas, a los demoledores y a las demoledoras no argentinos, tanto latinoamericanos como españoles. A nosotros en Argentina nos caracteriza una predisposición hacia lo extranjero, en el sentido de lo europeo y lo
estadounidense, una obsesión por la visión de nuestro país y de nosotros mismos por los europeos y por los estadounidenses. Entonces presenta más importancia que las noticias quizás de aquí o nuestra visión sobre nosotros mismos, lo dicho por Trump, lo dicho por Merz, lo dicho por Pedro Sánchez, lo dicho por Macron. Bueno, esto es una cuestión de nuestra cultura, este eurocentrismo maldito y esta idea de que Europa y Estados Unidos representan todo y que su visión determina todo y que debemos aparecer siempre como los mejores alumnos. Entonces, todas estas declaraciones de Trump fueron generando muchísimas repercusiones aquí, mucho más de lo que generarían, por ejemplo, declaraciones negativas de Trump contra Brasil. Para los brasileros exactamente igual, las estupideces dichas por el bocazas de Trump. Bueno, para los argentinos y por sobre todas las cosas para los medios argentinos, bueno, esto aparece como una tragedia. Además de esta situación económica de crisis total, el gobierno de Milei también estuvo acompañado por una gran cantidad de escándalos de corrupción, con lo cual no solamente todo este desastre económico, la entrega de los recursos naturales, la posibilidad de bases militares, la entrega de la economía, la entrega de la soberanía a Estados Unidos a cambio de nada, el endeudamiento del país, las privatizaciones, bueno, toda esa debacle, todo ese desastre, pero además acompañado por un montón de corrupción como resultado de la calidad humana de la runfla de ladrones ubicados alrededor de Milei, él mismo, un lumpen total, ¿sí? Un ladrón de baja monta, ni siquiera un ladrón de guante blanco, sino sencillamente un pobre tipo a quien ni siquiera querían sus propios padres, con problemas psicológicos, otro tema más, ¿sí? Como ya recordarán todas las imágenes mostradas aquí de él en actos públicos con ataques de pánico, hecho caca, pobre, genera pena a veces, todas las fantasías suyas de su contacto con su perro muerto en el más allá, a través de una medium. Bueno, además de todo eso, un rufián, pero un rufián de baja monta, una runfla de ladronzuelos, estos tipos. Y bueno, eso determinó naturalmente la proliferación de escándalo tras escándalo. Primero recordemos el escándalo más grande en los inicios, el escándalo de una criptomoneda llamada Libra, llevada o creada por uno de estos gurúes de las criptomonedas, estos impresentables tan idolatrados por Milei y su gobierno. El señor un joven venido a la Argentina, presentó una criptomoneda con el aval de Milei. Milei la presentó o realizó una promoción de esta nueva criptomoneda en su propia página web como presidente. Esto generó un aumento muy rápido de la cotización y ahí los vivarachos realizaron la venta y inmediatamente descendió la cotización muy fuerte y eso generó ganancias millonarias para unos muy poquititos vivarachos con esta especulación naturalmente malintencionada y pérdidas para miles de personas, no solamente en Argentina, a tal punto que la propia Fiscalía estadounidense comenzó una investigación sobre esto y aparecen citados no solamente gente cercana a Milei, sino que muy probablemente después de las elecciones, la propia Fiscalía estadounidense realiza una citación del presidente, porque él también participó en esa estafa, ¿sí? Es el primer escándalo, el escándalo de la criptomoneda Libra, pero después de esto aparecieron además audios de WhatsApp, aparecieron las confesiones de una de sus personas más cercanos, contando así entre amigos que su hermana básicamente recogía comisiones, recogía pagos indebidos, coimas, lo llamamos en Argentina, del 3% de todo el mundo interesado en una reunión con Milei. Por ende, si algún empresario o algún crypto bro, como lo llaman, ¿no? Alguno de estos expertos en criptomonedas quería un encuentro con Milei para algún negocio o algún negociado ilícito con el Estado y con su gobierno, bueno, para eso necesaria una comisión del 3% para su hermana, quien lo acompaña hasta el día de hoy,
no solamente por la falta de un equipo político y económico alrededor de este señor, sino sencillamente porque lo acompaña como su enfermera, porque ya que él presenta esta situación personal tan desesperante de problemas psiquiátricos, bueno, todo lo dicho, otra vez, ¿no? De sus ataques de pánico, bueno, de su incontinencia intestinal y bueno, pobre, genera pena en este sentido, pero bueno, la hermana lo acompaña de alguna manera como su sostén y como su enfermera. Y claro, lo acompaña, pero quiere el 3% para cualquier posible negocio. Y esto apareció en los grandes medios, ¿sí? Las filtraciones de uno de sus principales colaboradores contando en un audio, no en uno, en múltiples audios de WhatsApp a un amigo toda esta situación. Este es el nivel de, así de explícitas las pruebas de la corrupción de esta gente. Ellos mismos contando las tropisondas hechas por ellos mismos, ¿sí? De su propia boca, en audios de ellos mismos. Bueno, el anteúltimo escándalo, después apareció un escándalo más, ya que para estas elecciones el principal candidato de ellos para estas elecciones legislativas en la provincia más importante de Argentina, la provincia de Buenos Aires, ese señor en realidad fue patrocinado desde el principio de su carrera política, en realidad un impresentable, violento, agresivo, también ultraneoliberal, ultraconservador, un facho asqueroso, pero además desagradable desde lo personal también. Bueno, pero ¿quién lo patrocinaba? ¿Quién patrocinaba a esta Carmelita descalza? Nada más y nada menos que un narcotraficante, un gran narcotraficante ligado al cartel de Sinaloa, si no recuerdo mal. Puede que recuerde mal el cartel y en realidad otro cartel. En realidad un señor llamado Fred Machado, un gran narcotraficante, quien lo patrocinaba no solamente con transferencias de dinero ya documentadas por la propia justicia estadounidense, la cual está realizando un proceso contra este narcotraficante, Fred Machado, quien acompañaba a este señor en su campaña política, sino que además lo acompañaba también en su jet privado, en su avión privado, recorrían Argentina, recorrían América Latina, con, bueno, el dinero de este narcotraficante. La denuncia la realizó de esto, por cierto, la denuncia la realizó Juan Grabois tiempo atrás, no la recogieron Juan Grabois, con quien nosotros realizamos una charla cuando en aquellos tiempos, en el inicio de este canal, cuando realizábamos charlas en persona en Berlín. Bueno, él realizó la denuncia y comenzaron a aparecer pruebas por todos lados, pero recién cuando aparecieron pruebas en Estados Unidos, recién cuando la justicia estadounidense determinó fehacientemente la existencia de pagos de este narcotraficante al principal candidato de Javier Milei para estas elecciones, en ese entonces los medios argentinos, corruptos por demás, en ese entonces recién recogieron esta denuncia y comenzó un escándalo con ribetes tragicómicos, porque lo llamaban de los medios conservadores de derecha, los cuales habían ayudado a Milei, por cierto, los cuales habían catapultado a Milei a la presidencia, y lo llamaban para ayudar a este impresentable narcopolítico, y realizaban una sencilla pregunta, señor Spert, el nombre de este candidato, Spert. Bueno, señor Spert, ¿usted recibió este dinero de este narcotraficante o no? Y él solamente debía responder que no, mintiendo, lógicamente, pero no podía responder que no, porque ya parece todo probado, entonces respondía, no voy a responder esa pregunta, no voy a meterme en el juego de Grabois. Bueno, una cosa lamentable, 10 veces hecha la misma pregunta, las 10 veces no pudo responder. Y esto generó un escándalo tan grande para el gobierno que a pocos días de las elecciones debieron determinar la remoción, ¿sí? La expulsión de este candidato, de su principal candidato y un aliado estratégico de Milei, de la lista de candidatos para estas elecciones. Entonces, bueno, por un lado, el desastre económico y por otro lado, todos estos escándalos de
corrupción. Como consecuencia de todo este panorama lamentable, ¿sí? Y por cierto, comenzamos desde lo geopolítico, lo más grande, y estamos pasito a pasito avanzando, realizando pasitos hacia el análisis más chiquitito de las elecciones del día de mañana. Bueno, a raíz de toda esta locura, todas las encuestas vaticinan un mal resultado para el gobierno de Milei, con la posibilidad incluso de un pésimo resultado para su gobierno. Hace no muchos meses, por cierto, presentaban una euforia y una algarabía enorme los seguidores de Milei, porque según ellos y según las encuestas de 6 meses atrás, todas vaticinaban una gran victoria de Milei. Bueno, ahora exactamente lo contrario, y nosotros desde aquí, eh, realizamos una predicción aún peor que esta. No solamente vamos a presenciar una derrota electoral de Milei, sino que inmediatamente después de esto, con altísima probabilidad, va a comenzar una crisis económica grande, muy grande, con una devaluación muy fuerte, impostergable, y con muy alta probabilidad también una crisis política y la posibilidad, esto ya no lo podemos determinar con certeza, lógicamente, pero sí la posibilidad de la caída de su gobierno directamente, ¿sí? Podemos cometer un error en nuestra predicción, sin lugar a dudas, carecemos de la bola de cristal, pero recuerden nuestras predicciones respecto a la guerra en Ucrania, respecto al enfrentamiento de Estados Unidos con China, respecto a las elecciones en Estados Unidos de Trump, respecto a la política de Trump una vez llegado al gobierno, con relación a América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Últimamente no vamos a fanfarronear, ni mucho menos, pero todas nuestras predicciones de los últimos tiempos aparecen cumplidas. Bueno, quizás en este caso cometamos un error, nadie aparece exento de ello, pero en nuestra opinión, estas elecciones van a determinar el final del experimento Milei, el comienzo de una crisis económica muy grave y la posibilidad de una crisis económica y su caída. Dicho todo esto, ¿cómo podemos, qué conclusión podemos generar a partir de todo esto? Bueno, esto en primer lugar debe generar esperanza, sin lugar a dudas, debe generar esperanza en que un experimento de estas características, no solo terrible desde lo económico, no solo terrible desde lo político, sino por sobre todas las cosas terrible desde lo humano, desde lo social, desde lo cultural, desde lo civilizatorio, un experimento caracterizado por la crueldad, ¿sí? Un discurso de promoción de la crueldad, esto de, si los discapacitados reciben un subsidio del Estado, no deben recibirlo más porque no pueden competir en el mercado, entonces a la mierda los discapacitados, ¿sí? O, como en otro caso, el hospital de niños de alta complejidad más importante de la Argentina, también desfinanciado en nombre de los recortes del Estado. Si niños enfermos, lo mismo, a la mierda en nombre del libre mercado. Bueno, por no recordar declaraciones de Milei en el marco de su campaña a favor de la venta de órganos e incluso a favor de la venta de niños. Sí, 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 demoledores y demoledoras. Esas declaraciones de Milei, nunca rectificadas, luego, lógicamente, no machacó mucho con esta locura, pero en el marco de su ideología ultra neoliberal, de mercado ultra libre y de negocios y negociados, bueno, en su cabeza aparecía la posibilidad de que las familias, como dueñas de sus hijos, si quisieran, podrían realizar la venta de niños a quienes quisieran la compra de niños, ¿sí? Esta es la narrativa de la crueldad, de la deshumanización de todo, ¿sí? Y la crisis, la destrucción, el ocaso, la caída de esta narrativa
propia de Milei, debe generar esperanza, porque efectivamente la sociedad argentina reacciona ante esto, ante esta maldad, ante esta deshumanización, ante esta crueldad, malicia, reacciona con un parate, con un basta. Bueno, hasta acá. ¿Sí? No vamos a convalidar como sociedad más crueldad, más inhumanización. De aquí el lado, esta la dimensión positiva, sin lugar a dudas, de todo esto. Por otro lado, sí, debo remacharlo, también aparece una dimensión de preocupación. Aparece también un atisbo de desesperanza, porque a pesar de la crisis de este experimento ultra neoliberal, deshumanizador, destructor de la sociedad, a pesar de eso, lamentablemente de nuestro lado, del lado del humanismo, del lado del pensamiento crítico, del lado de los sectores populares, del campo popular, lamentablemente todavía no aparece un proyecto transformador popular como respuesta a esto. Esta basofia, esta putrefacción de Milei, colapsa en sí misma, desaparece, capitula, ¿sí? Protagoniza una caída circense, pero esto responde a su propio colapso, a una destrucción hacia adentro, hacia una implosión, y no hacia la aparición, aún desde nuestro lugar, desde el campo popular, de un proyecto transformador alternativo a esta sociedad de la crueldad propuesta por Milei. Y esto, lógicamente, debe generar preocupación y debe generar compromiso con la construcción de este proyecto alternativo. Para colmo, no solamente presenciamos la falta de una construcción política y social en este sentido, sino que por sobre todas las cosas presenciamos una enorme incomprensión en los líderes políticos, en los líderes sociales, en los formadores de opinión de nuestro lado, ¿sí? Del campo popular, del campo del pensamiento crítico, del campo del humanismo. Presenciamos una enorme comprensión de toda la situación general del mundo, de la Argentina y de este propio gobierno, de este propio experimento de Milei. Entonces aparecen propuestas o quizás, sí, candidaturas electorales, eslóganes, pero nadie aparece al tanto de el significado fundamental, importantísimo de esta transformación, con la cual comenzábamos el análisis general de el contexto del surgimiento y la caída de Milei. Esta transformación, este cambio del orden unipolar hacia el orden unipolar, hacia el orden multipolar, este fin de la hegemonía estadounidense y fin de la hegemonía occidental, esta crisis del ciclo de acumulación capitalista encabezado por Estados Unidos, esta a la vez oportunidad de una nueva inserción, no solamente de Argentina, sino de toda la región de América Latina en este nuevo mundo, en este nuevo orden. Bueno, esto aparece a años luz de la visión de las cosas de los líderes políticos, de los líderes sociales, de los líderes económicos y de los formadores de opinión, incluso de los periodistas y de los analistas, de nuestro lado, del lado del campo popular. Aparecemos en un tiempo histórico único, signado por la crisis, sin dudas, pero signado también por las oportunidades. Aparece ante nosotros un tiempo bisagra, un parteaguas en el cual solamente los lúcidos, los capaces de pensamiento estratégico podrán aparecer en ese nuevo mundo, podrán realizar una llegada a ese nuevo mundo en una situación privilegiada. Y en este sentido, en Argentina en particular, mucho más que en Brasil, mucho más que en México,
Bueno, no mucho más que en Europa, porque allí también aparecen completamente perdidos, pero en Argentina aparecemos mucho más desorientados y mucho menos conscientes de esto que muchos de nuestros hermanos, como por ejemplo los mexicanos o los brasileros, con Claudia Sheinbaum y con Lula da Silva. Entonces, esta está la cuenta pendiente, está la preocupación frente, una vez más, a esa dimensión de esperanza por la debacle, la caída de este proyecto de la crueldad encabezado por Milei. Como demostración, por ejemplo, de este desinterés por las cuestiones geopolíticas y por todo esto, no voy a realizar la mención de nadie en particular ni de ningún canal, pero desde mi llegada aquí a Buenos Aires presenté en varios medios del campo popular la posibilidad de charlas, sí, mi disposición total a cualquier contribución desde este lugar, quizás un lugar distinto de la información del día a día de todos estos medios y no rechazaron, en ningún caso rechazaron las propuestas, pero todos ellos carecen de interés, como geopolítica, como el surgimiento de China, Rusia, India, como la crisis de Estados Unidos, del neoliberalismo, de la hegemonía occidental. ¿Cómo que no? Todo eso. No, nosotros acá presentamos noticias del día a día. También seguramente por ahí algo de nuestra idiosincrasia porteña de, ay, no, nosotros ya sabemos todo, ¿para qué queremos una perspectiva de alguien con una mirada un poquito más amplia? Pero bueno, no estoy aquí refunfuñando por la falta de interés, sino sencillamente remachando el hecho de la falta de esa perspectiva un poquito más grande, necesaria, imprescindiblemente para que cualquier proyecto político desde nuestro lugar, desde el campo popular, desde las fuerzas a favor de los de abajo, los de a pie, los pueblos, ustedes y yo, demoledores, bueno, que esté consciente de todas estas transformaciones también imprescindibles para cualquier construcción colectiva, ¿sí? Por aquí, podría usar el espacio para advertir, el Partido Provincias Unidas es el intento de obtener bancas en el Congreso serviles a Milei y Estados Unidos. Pueden confirmar esto visitando la web de la ONG Red de Acción Política, RAP, que es financiada por la ONG NED, donde aparecen los políticos argentinos financiados por Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, Pesi, muy bueno esto. Pesi 77 con, los financiadores de la NED a los partidos de siempre. A La Libertad Avanza, el partido de Milei, también lo patrocinan la NED, las organizaciones estadounidenses, bueno, las organizaciones directamente del Partido Republicano, por no recordar al lobby sionista, naturalmente, también, ¿no? Obviamente. Demoledores y demoledoras. Ayer, por cierto, realizamos una charla espectacular con nuestro amigo Jesús López Almejo, tu profe de RI, del canal Tu Profe de RI. Nos acompañó mucha gente, pero nos debería acompañar más gente aún. Quizás toda nuestra audiencia de Europa no pudo por el horario, debido a la diferencia horaria. Realizamos la charla a las 12 de la noche o a las 0 horas de Europa. No la desaprovechen, no la desaprovechen porque recorrimos junto a Jesús todos los grandes temas, América Latina, Estados Unidos, Europa, Ucrania, Medio Oriente, Israel. La charla aparece ahí para quien no la haya podido presenciar aún. Y en un ratito comienza, por cierto, el programa de Juan Antonio Aguilar. Así que en un ratito también análisis de otro de, para mí, los mejores analistas geopolíticos. Bueno, todos los analistas de DMP Geopolítica, todos, no ya de primerísimo nivel, Fernando Moragón, Juan Antonio Aguilar, Adrián Celaya, Javier Martínez, Santiago Martínez, Eduardo Bior, Bruno Sgarzini, todos ellos, para mí, modestamente, representan la creme de la creme, representan lo mejor del análisis geopolítico en español, sí, por lo menos una buena parte, así que no desaprovechen sus programas en nuestro canal de MP y con retransmisión aquí en Demoliendo Mitos de la Política. Acompañen también a nuestro canal hermano en Telegram, Guerras y Geopolítica. Y bueno, si nos quieren ayudar en nuestro canal en inglés, Demolishing Political Myths, básicamente lo mismo que acá traducido con inteligencia artificial al inglés, nos pueden ayudar por ahí.
por el momento, compartir, suscribir, like y bueno, eso. Felices, felices, feliz sábado a todos y mañana, en el caso de Argentina, todo el mundo a la votación para una patada en el culo a este impresentable de Milei lo antes posible. Mañana nosotros con Fernando Moragón. Hasta entonces, un beso y un abrazo. Los queremos mucho y bueno, buen sábado. Chao.